Ahí estamos. Bien, vamos a empezar la clase del día de hoy. Bueno, recapitulando un poco lo que hemos visto hasta para la redundancia hoy, que ha sido el tema de análisis léxico, ¿verdad? Recordemos que el lenguaje es el alcance del lenguaje, es análisis léxico, ¿verdad? No nos vamos a hacer ahí más bolas ni nada. No, el análisis léxico y también la definición de los compiladores, ¿verdad? Hasta acá hemos estudiado el tema de en qué aplicamos el compilador y cuestiones así. También pues vimos el tema de, empezamos a ver análisis léxico, que es patrón, que es un lexema, eh, que es un token, ¿verdad? Y caemos en el punto de empezar allá a hablar de análisis léxico. Y empezamos a ver expresiones regulares. Sí, empezamos a ver lo que es un patrón vía expresiones regulares. Pero es muy importante tener en cuenta que el fin del análisis léxico es generar un autómata, ¿sí? Ese es el fin, generar un autómata. Pero para que nosotros lleguemos a ese fin, debemos de tener métodos que generan autómatas. Finitos no deterministas, AFD. Tenemos el algoritmo de Thompson que nos genera un AFN, ¿verdad? Dada una expresión regular, nos genera un AFN. ¿Para qué nos iba a servir ese AFN? Para que ya posteriormente un método que recibe AFN genere un AFD, que es el método de subconjuntos. Los últimos 2 días de clase vimos el método del árbol, el cual recibe directamente una expresión regular y nos genera el AFD, ¿verdad? El que siempre se denomina uno de los métodos más óptimos al momento de generar autómatas. Bien, y nos queda nuestro último método de análisis léxico, que es la minimización de autómatas. Bien. La minimización de autómatas es un método que recibe un AFD y como salida tiene AFD. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que tenemos como entrada un AFD. Ya tenemos, es decir, ya es un autómata finito determinista y como salida tenemos un AFD. ¿Sí? De AFD a AFD. Lo que uno va a hacer más óptimo, es decir, su salida. Pero no deja de ser un método de análisis léxico. Bien. Vamos con un ejemplo de una vez porque la minimización de autómatas no es más un método bastante sencillo. Es bastante rápido y por lo cual no es necesario quedarnos mucho tiempo viendo este tema, ¿verdad? Solo permítame, voy a abrir abrir los diagramas que tengo que presentar porque pues vamos a presentar un par de diagramas que ya hemos trabajado con anterioridad para que nos veamos, para que veamos, ¿verdad? Perdón, cómo maneja la minimización estos, estos temas, ¿verdad? Creo que solo tengo los del día de ayer, los del día lunes. Aquí están. Bien. Si bien es cierto, podemos observar. No. Cierto, muchas gracias. El día de mañana no es parcial, ¿sí? Y eso lo platicamos el día de ayer. El parcial va a ser el día lunes de la próxima semana. Mañana empezamos a ver análisis sintáctico. Quiere decir que el día lunes entra análisis sintáctico, ¿verdad? En nuestro tercer parcial. Pero mañana no es parcial. Bien, igual lo voy a colocar en la wedding. Teníamos nosotros con el método de subconjuntos este autómata, ¿verdad? Este grafo que está representada por esta tabla de transiciones. Se mira chiquito, pero pues esta tabla. ¿Por qué hago énfasis en la tabla? Porque
la minimización de autómatas trabaja con la tabla de análisis sintáctico, la tabla de transiciones, perdón. Entonces, nos sirve mucho la tabla, ¿verdad? Ver de forma tabular el autómata, ¿sí? Entonces, ya va teniendo ahí como que, por ejemplo, Thompson es muy gráfico, le sirve mucho el grafo, el método del árbol, pues se va por un árbol ahí sí, completamente, la FN es netamente, el subconjunto es netamente algorítmico. Ahora la minimización se apoya mucho de un, de un, de una generación de tablas, ¿verdad? No generación, sino que una utilización o un uso de la tabla de transiciones. Bien, entonces, primero que nada, tenemos que entender que en el mundo de compiladores todo es recursivo, ¿sí? Ese es un punto a tener en cuenta que compiladores todo es recursivo. Entonces, mucho ojo con nuestro tema de recursividad de IPC1, ¿verdad? Todo es recursivo en compiladores, todo. Entonces acá, primero que nada, va a ser full recursión, ¿verdad? Bien, el paso número uno para que nosotros empecemos la minimización o la optimización de un autómata, ¿verdad? Porque a la larga la palabra minimización de autómatas o la palabra minimización está haciendo énfasis a una optimización, ¿verdad? Recordemos que hemos visto con conjuntos estos grafos así terribles, horribles, así que nada que ver y son cuestiones que viene la minimización y los optimiza, los hace más óptimos, los hace más fácil, más rápidos, ¿verdad? Recordemos que mientras algo esté más óptimo, es mucho más fácil de, de utilizar para la computadora, es más fácil, más rápido en su ejecución y todo, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo se realiza esta minimización? ¿Cómo vengo y optimizo el autómata? Bien, primero que nada tengo que saber que yo tengo dos tipos de estados en un autómata, y eso ya lo había platicado, pero lo vuelvo a recalcar. Tengo dos tipos de estados en un autómata, que es el estado de aceptación, perdón, sí, estados de aceptación y estados de transición. Dos tipos de estado. Bien, para este autómata tenía que el 1, 2, 3 y 4 eran estados de aceptación. Entonces lo que yo hago primero es definir o separar, mejor dicho, entre estados de aceptación y estados de transición. Y digo lo siguiente, bueno, voy a insertar una ecuación, ahí está. X será igual a qué? Bueno, X será estados de transición. Si nos damos cuenta acá, solo el estado 0 era un estado de transición. Entonces digo lo siguiente, bueno, 0. Estos son transición. Son los estados de transición. Bien. Y Y serán los estados de aceptación. Y estados de aceptación que serían 1, 2, 3, 4. Estados de aceptación. Entonces tengo ya dos universos, ¿verdad? Uno, estados de transición, que sería X y Y, estados de aceptación, que son 1, 2, 3 y 4. Bien, agarro yo la tabla de transiciones y la divido. Por el momento voy a quitar eliminar la fila y vuelvo a colocarlo. Y aquí está, quito la fila.
Entonces, si nos damos cuenta, tengo lo siguiente. X va a estar definido por esto y Y va a estar definido por esto. ¿Sí? X va a ser, si se dan cuenta, X dije que es el estado, cero, ¿verdad? Aquí lo vemos claramente. El estado X es igual al estado cero y lo vemos acá en esta tabla que estoy subrayando, que estoy seleccionando. Y Y va a ser el estado 1, 2, 3 y 4. Es este. ¿Sí? Ya hice la división. Ahora bien, vengo yo y lo coloreo. Bueno, hago la diferencia, más en algún punto lo tengo que hacer, ¿verdad? Yo lo que hago es colorearlo, ¿verdad? Eso no es una obligación, pero yo lo coloreo, pues, porque así lo miro gráficamente. Coloreo esto, coloreo todo aquello que sea igual. Recordemos que es algo igual. Bueno, aquí, pues, obviamente, solo tengo un elemento, solo ese elemento existe. Pero acá coloreo todas las transiciones iguales. Y si nos damos cuenta, acá todos con 0 van a 3 y con 1 van a 4. No hay un estado que sea diferente. Entonces, dicho esto, actualizo yo mi tabla de transiciones, mis dos tablas de transiciones y digo 0, ¿sí? Mucho ojo, 0. Con 0 me voy a 1, ¿sí? Claramente lo digo, miro, 0 con 0 me voy a 1. Ahora les quiero hacer la pregunta, ¿1 a qué conjunto corresponde? ¿X o Y? Y. A Y, correcto. Entonces yo vengo y lo actualizo. 0 con 1 me voy a 2. 2, ¿en qué estado está? ¿En qué conjunto está? Y. Correcto, Y. Entonces tengo este tema, ¿verdad? De 0 con 0 me voy a Y y 0 con 1 me voy a Y. Aquí puedo ver que todos son iguales. 3. 3, ¿dónde está? ¿En qué estado está? ¿En qué conjunto, perdón? También en Y. Correcto, le pertenece Y. Y, voy a poner Y. Por ende, 4, pues ya es obvio, también está en Y, ¿verdad? Lo podemos ver en la definición del conjunto Y. Bien, entonces aquí ya observo que ambos son iguales. O sea, no son iguales, sino que el azul, pues obviamente ahí ya no hay ningún estado, otro estado, y el anaranjado, pues todos los conjuntos son iguales. Por ende, yo llego a la conclusión que esto ya no es divisible. O sea, ya no puedo venir y decir, este 3 desentona, entonces lo separo. No, ya no es divisible. O sea, ya tanto el conjunto X como el conjunto Y tienen una definición igualitaria. Entonces, actualizo yo mi tabla, mi tabla de transiciones y digo lo siguiente. Bien, eh, digo lo siguiente, bueno, X, ¿verdad? Eh, pasa a ser, voy a copiar esto mejor. X pasa a ser mi nuevo S sub 1, ¿sí? Y Y pasa a ser mi nuevo S sub 2, porque ya son indivisibles. Pasa a ser S sub 2, ¿sí? Bien, entonces este 0 pues pasa a ser S1, E pasa a ser S2, Y pasó a ser S2, ¿verdad? Voy a quitar esta transparencia, ahí estamos. Copio todo esto, copio esto, ahí estamos. Copio y digo, bueno, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, ahora es S2, entonces no es necesario colocarlos. Me quedo con uno nada más y es S2. Y, ¿quién es? Bueno, Y es S2, claramente lo veo acá. Y es S2 y aquí es S2. ¿Sí? ¿Y qué me indica
el subrayado, o bueno, el estado de aceptación es aquel que contiene algún estado de aceptación del AFD original. El AFD original 1, 2, 3 y 4 eran de aceptación y pues para este ejemplo casualmente quedaron en el mismo estado. Entonces, bueno, si quieren, para no perder el rollo, S0 y S1, ¿verdad? Para que no perdamos el tono, ¿verdad? Sería S0, S1, 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 S1 y S1. Bien, entonces mi S1 toma el valor, es el estado de aceptación, y S0 es el estado de transición y el estado inicial. A la larga, mi tabla de transiciones queda así. Grafiquémoslo, voy a hacer uno nuevo. Grafiquemos cómo queda este grafo, este autómata, perdón. Pongámosle en su vista de grafo para ver cómo queda. Bien. Esta tabla de transiciones es así. ¿Dónde está? Aquí. Solo tengo dos estados. S1. S1. Acá. Inicio. S2. S2. S2 es de aceptación. Y digo S1 con S2 me muevo 0 y 1. Y de S2. Disculpe, no era 0 y 1. Ah, sí, perdón. Necio, ¿por qué estoy empezando en 1? Gracias. S1. Ahí estamos. Entonces, este se va para acá. 0 con 1. Este es mi autómata. ¿Verdad? Gracias, Hugo. Este es mi autómata. Pasé de tener este autómata que tengo a la izquierda al autómata representado por el grafo que tengo en la derecha. ¿Sí? Lo optimicé. Y eso corresponde al autómata que se generó por medio del método del árbol, que es el que tenemos aquí. Entonces es que lo que yo les decía, el resultado optimizado, bueno, agarro yo el resultado de subconjuntos, lo optimizo y me va a dar el resultado del método del árbol, ¿verdad? Claramente tenemos acá el mismo autómata optimizado. Lo que empezó así, por medio de la minimización de autómatas, llegó a lo que tenemos en pantalla. Y eso es la minimización de autómatas. Y como les digo, es un método bastante sencillo. Es, obviamente, bueno, en este ejemplo topamos solo fue necesaria una iteración y ya quedó optimizado, pero vamos a ver otro ejemplo, vamos a ver todos los ejemplos que hemos hecho y para buscar una optimización más real, ¿verdad? No más real, con más iteraciones, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? ¿Alguien se perdió? ¿Alguien no entendió nada? Pueden comentarme. Tal vez el ejemplo es muy sencillo, pero fue muy rápido, mejor dicho, no sencillo, sino que muy rápido, y tal vez no dio tiempo de comprender el concepto, pero necesito que me comenten cómo lo ven, como si se entendió más o menos un poco la primera iteración, o cómo lo ven, alguna duda en especial. Vamos a ver cómo nos queda. A veces es difícil llegar a la tercera iteración, créanme que es difícil, por lo regular nos quedamos sin mucho en la segunda iteración y ya quedó optimizado el autómata. Bien, vamos con el otro ejemplo. En este caso, creo que este no es correcto. Aquí cabal tenemos el ejemplo que hicimos con el método del árbol y mediante minimización que llegamos a la misma tabla de transiciones, ¿verdad?
Entonces, ahí estamos bien. Esto se viene para acá. Bien. Aquí. Este es el que hicimos el día de ayer. No, perdón, no, este no es el de día de ayer. Este fue el que hicimos. Ah, bien, este es el del día de ayer. Esta tabla es. Esta tabla es la que trabajamos por medio del método de subconjuntos. Ya fue un autómata más grande, ¿verdad? Bien, vamos a empezar. Primero que nada, pues tengo que tener en cuenta que, bueno, lo que voy a hacer es le voy a quitar el sombreado, ¿verdad? Para que tengamos la tabla tal y como lo lo presentaríamos. Ahí está. Aquí voy a tener mi chivo. Bien. Paso número 1. Separar por medio de qué? De estados de aceptación y de estados de transición, ¿sí? Ese es mi paso número 1. Voy a copiar esto. Ese es mi paso número 1. Separar por medio de X y Y estados de transición y estados de aceptación. Vamos a ver. ¿Alguien me puede decir? Aquí voy a hacer un poquito más grande la tabla. Muy grande, más pequeño. Ahí está. ¿Cuáles son mis estados de transición, perdón, de transición para este autómata? Estados de transición. 0, 1, 4 y 7. Ese es 0, 1, 3 y 4. Es 0, 1, 4 y 7, ¿verdad? Es lo que comentaron ahí al inicio. Ah, sí, perdón. Estaba viendo. Entonces no tengas pena. Lo ponemos 0, 1, 4 y 7, ¿sí? Esos serían mis estados de transición. Eso es mi conjunto X. Vamos con el conjunto Y. El conjunto Y serían los estados de aceptación, serían el complemento, ¿verdad? 2, 3, 5, 6, 8 y 9. Esos vendrían siendo mis estados de aceptación. Ahora sí, bueno, vengo yo y separo o divido la tabla. Bueno, los estados de transición dicen que 0, 1, 3 no aplica, entonces lo elimino. 0, 1, no, 2 tampoco, perdón, 2 tampoco. 2 tampoco, elimino. 0, 1, 4, 5, 6 no va. 7 es el último y 8, 9 tampoco va. Entonces tengo que estos son mis estados de transición, ¿verdad? Ahora voy, copio la tabla, ¿verdad? Este es X, ¿verdad? Este es mi estado de X, mi conjunto X. Y vamos ahora con el conjunto Y. Bueno, 0, 1 no va. Voy a subir este. Ahí está. Creo que voy a subir este también. No. Ahí está. Vamos a ver. 2, 3, 4 no va. 2, 3, 5, 6 no va. Bien, 6 sí, perdón. 2, 3, 5, 6, 7 no va. 8 y 9. Bien. Eso sería nuestros estados. Voy a hacerle un poco de zoom para que lo podamos ver mejor. Ahí está. Estos serían nuestros estados, nuestras dos tablas resultantes, ¿sí? Ahora lo que realizo, bueno, lo que puedo hacer ahorita o lo que voy a hacer ahorita, pues voy a ir sustituyendo mejor ya de una vez qué letra le corresponde. 5, 6 y 7 pertenecen a qué, bueno, 5, mejor dicho, 5, empecemos por este 5, para no hacernos bolas. 5, ¿en qué conjunto está? X o Y. 5, correcto, está en Y. Entonces acá le corresponde Y. Me coloco un Y mayúscula para no entrar en conflicto con los símbolos. 6, ¿en qué conjunto está?
Y. Correcto. Y está en Y. Y, aquí coloco Y. Y. 7, ¿en qué conjunto está? En X. Correcto, está en X. Entonces yo coloco aquí X. Entonces, si nos damos cuenta que todos estos son iguales. Todos estos son iguales. ¿Verdad? A eso me refería yo el día de ayer, que son iguales. O sea, tienen las mismas transiciones. Con A no me voy a ningún lado, con X me voy a Y, con Y me voy a Y, con Z me voy a X y con H no me voy a ningún lado. Bien. Como todos estos son iguales, los voy a colorear de una vez. Y los coloreo. ¿Para qué sirve la coloreación? Solamente para separar. Solo permítame, voy a cerrar la puerta que empezó a llover y ya no escucho muy bien. Gracias. Bien. Entonces, sirve únicamente para colorear, para ahí separar. Bien, ahora voy yo y pregunto. ¿1 dónde está? En X. X. 2 ¿en dónde está? En Y. Correcto, Y. Voy a colocar de una vez aquí Y. 3 está en Y. 4 ¿en dónde está? En X. Correcto, en X. En X. 8 ¿dónde está? En Y. En Y. Y. ¿Y 9 dónde está? En Y también, ¿verdad? Ahí como dice Luis, Y están 8 y 9. Correcto. Bien. Entonces ahora coloreo los que son iguales. Bien. Voy a empezar con estos dos. Estos dos los veo claramente iguales. 4 y 7, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo ven? Con A me voy a nada, con X me voy a nada, con Y me voy a nada, con Z me voy a nada y con H me voy a Y. ¿Sí? ¿Lo logran ver todos que son iguales? Sí. Bien. Ahora, 1 es diferente, ¿verdad? Entonces lo coloco aquí. 1 es diferente, lo voy a colocar con esto. 1 es diferente. Y 0 también es diferente, no concuerda con ninguno de todos los que estoy evaluando. Si se dan cuenta, el azul todos son Y, Y, X. El amarillo solo tengo una Y aquí. El morado tengo Y, Y, X. ¿Verdad? Mucho ojo. Es cierto que estos tienen Y, Y, X, Y, Y, X, pero están en diferente conjunto. ¿Verdad? Entonces ahí, de por sí, yo ya no puedo venir e inferir que son iguales. No los puedo unir interconjuntos. Bien, y pues al final tengo rojo que es X, Y, Y, X, ¿sí? Que son diferentes. Bien, entonces acá procedo a separarlos otra vez y actualizo X. Bien, ahora ya dejan de ser estados de aceptación y de transición y digo lo siguiente. X va a ser, voy a decir que va a ser solo 0, ¿sí? 0. X contiene 0, ¿sí? Que sería este. Y, voy a suponer que Y me voy a quedar con el mismo conjunto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, pues Y no cambió. O sea, bueno, sí, o sea, sí lo separé y todo, pero Y no sufrió ninguna otra división. Bien. Voy a tener un conjunto W. Voy a tener un conjunto W que voy a definir que va a ser 1. Aquí, ¿sí? 1. 1. Y voy a tener un conjunto Z. Y así puedo ir generando cualquiera. O sea, esto no recibe un nombre, no recibe una nomenclatura, sino que pues aquí lo simplemente voy colocando letras al azar. Y Z va a ser 4, 7, ¿verdad? Los últimos que tengo acá. 4,
Entonces yo puedo venir y decir, y los vuelvo a copiar. Bueno, X va a ser solo 0. Eliminar filas. Solo 0. ¿Sí? ¿Qué? Va a ser 1. Copio el 1. El coloreado. Ese es, perdón, este no es Y, este es W. Y lo voy a colocar. Bueno, Y sigue siendo el mismo. Ahora que Y esto lo copio y lo coloco. Y pues sigue siendo el mismo, ¿verdad? Él no recibió cambios. Bien, W es 1 y Z es 4, 7. Voy a copiar este. Y Z es 4, 7. Z es 4, 7. Y quito el coloreado. Bueno, una vez yo ya separé las tablas, me toca a mí actualizar las numeraciones o las letras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas letras fueron del anterior, ahora es uno nuevo. Y digo, bueno, 0 con A es a 1. Aquí lo estoy diciendo del lado derecho, ¿verdad? 1. 1, ¿dónde está? ¿Alguien me puede decir dónde está ahora 1? W. Correcto, W. Entonces este pasa de ser X a pasa a ser W. 0 con Y, 0 con X me voy a 2. 2 sigue estando en Y, aquí lo vemos, ¿verdad? Sigue estando en Y. 0 con Y me voy a 3. 3 sigue estando en Y. ¿Por qué sigue? Y mantiene, porque Y no se dividió. Recordemos que Y quedó igual. Bien. 0 con Z, ¿a dónde me voy? Me voy a 4. Ahora les pregunto, ¿dónde está 4? En Z. Correcto, está en Z. Entonces coloco Z. Entonces así queda mi nueva tabla de esta cuestión. Bien. Vamos con todos estos. Bueno, Y no se tocó, ¿verdad? Y sigue siendo Y, eso no se tocó. Ahora miremos solo la transición del 2, porque pues 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. No, 2, 3, 5, 6, 8 y 9 son iguales. 2 con Z me voy a X, ¿verdad? Pero este ya no es igual. Es 2 con Z me voy a 7. Ese 7, ¿dónde está ahora? ¿En qué conjunto está 7? Correcto, Luis, está en Z. Aquí está, 7. Aquí está. Entonces le coloco Z. Z, 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 Z. ¿Sí? Este es el cambio que sufrió, pero siguen siendo los mismos. Entonces yo ya pues aquí voy a proceder yo una vez a colorearlo y a empezar a hacer ya en las observaciones. Pues por ser un único elemento en el conjunto X no hago nada. Aquí todos vuelven a quedar igual. Si bien es cierto, tuvo una actualización de, si se dan cuenta arriba tenía X, ahora tiene Z, pero siguen siendo iguales. Bien, actualicemos este. 1 con X, me voy a Y, ¿verdad? Aquí no me quedo en Y no se me tocó. Y 1 con Z, me voy a 4. Y ya habíamos dicho que 4 está en el conjunto Z. Entonces coloco Z. Tiro yo ahí la actualización o el coloreado. Tiro el coloreado. Y vamos con el último. Bien, el último queda igual. ¿Por qué? Porque Y no se tocó. Y sigue siendo Y. Y no se dividió. Entonces aquí no hay necesidad.
Porque si lo miramos 4, con H me voy a 8. 8, ¿dónde está? En Y. 7, con H me voy a 9. 9, ¿dónde está? Está en Y, entonces queda igual. Bien. Lo coloreo. Y ya veo que los 4 colores pues simplemente ya no se repiten, o sea, ya no hay una división más. Aquí pues obviamente solo tengo un elemento, puedo dividir ese único elemento. Aquí ya tengo varios elementos y estos ya son indivisibles. Aquí vuelvo a tener un elemento, ya no se divide. Y aquí tengo 2 que son iguales y no se dividen. Bien, entonces concluyo. No es necesario aquí seguir un orden, aquí no hay un orden en específico, como ustedes lo quieran trabajar, pero yo puedo venir y decir, esto ya es S sub 0, esto pasa a ser S sub 1, perdón, S sub 1, este pasa a ser, ¿cómo saco eso? S sub 2, y este pasa a ser S sub 3. Y ya está optimizado y empiezo yo ahora ya a construir la tabla de transiciones. Voy a copiar este, voy a quitar el subrayado. Bueno, aquí también quedó. Ahí está. W ahora es S sub 2. Bueno, 0 pues representa el S sub 0. S sub 0. W ahora es S sub 2. Y es S sub 1. Z es S sub 3 y aquí no hay nada. Ese fue con S sub 0. Vámonos con S sub 1. Con S sub 1 solo es necesario que agarre un elemento, pues porque puesto que todos son iguales. En este caso, voy a quitar otra vez. En este caso, pues esto es S sub 1. Con A no me voy a ningún lado. Me voy a Y. ¿Y quién es? S sub 1. S sub 1. Y Z es S sub 3. Voy a quitar el subrayado porque ese sub 1 es el de aceptación, porque es el único que tiene el estado de aceptación, o uno o todos los estados de aceptación. Si algún conjunto hubiera quedado otro estado de aceptación, ese también es de aceptación. Bien. Acá quito. Bien, ahora copio el W. Es el único elemento, entonces lo copio. W le corresponde S sub 2. Aquí claramente lo miro, S sub 2. S2. Me voy a S1 y a S3. ¿Cuál es la diferencia entre S1 y S2? Que S2 es de transición y S1 es de aceptación. Entonces son diferentes. Y al final copio Z. Solo es necesario que copie uno, no los dos elementos. Z es S3. S3. Bien. Me voy a, solo tengo una única transición con H y es que me voy a Y. ¿Y quién es? S1. Y con esto doy por concluido la minimización. Pasé de tener 10 estados a tener 4, ¿verdad? Totalmente optimizado el autómata. Ahora miremos cómo queda su grafo. Bien, su grafo quedaría de la siguiente manera. S sub 0. Inicio. S sub 0 me voy a S sub 2 con A. Con X me voy, ay, perdón. Con X me voy a S sub 1. Con XY. Me voy a S sub 1 con XY. XY. Me voy a S sub 1.
me voy a, ese sub 1 es de aceptación, para la redundancia. De ese sub 0 con Z me voy a S3. A S3 con Z. Con Z. S1 con X y Y me quedo en S1. XY. Con Z me voy a S3. S2 me voy a S1 con XY, ¿verdad? XY. Voy a quitar esto, voy a bajar. Ahí está. Voy a pasar un poquito. Ahí está. Ahí está. Y me voy a Z, me voy a S3, perdón, con Z. ¿Sí? Y de S3 me voy a S1 con H. No le puedo sacar la curva. Ahí está, con H. Pasé de tener como 1000 estados acá, ¿dónde estaba hoy? Aquí. Pasé de tener este grafo de la izquierda al grafo de la derecha, ¿verdad? Mucho más óptimo. ¿Dudas hasta acá? ¿Cómo lo ven? ¿Sí se logró entender el concepto de la minimización? Sí, como les dije, así exagerando, dos iteraciones le doy y ya queda, pero es raro el que quede las 3 iteraciones, ¿verdad? ¿Cómo lo ven? ¿Alguna duda? ¿Sí se logra ver? Sí, ya lo traíamos del ejemplo, sí, eso ya lo traíamos. O sea, si se dan cuenta, acá este es el que hicimos en el ejemplo y nos dio estos estados de aceptación y estos estados de transición y estos de aceptación. Entonces, si yo a ustedes en el examen les voy a dar un grafo, ya sea un grafo y ustedes de ahí sacan los estados de aceptación y de transición, o les doy una tabla indicando cuáles son los estados de aceptación y de transición, ¿verdad? Entonces, eso ya se trae del ejemplo. Es interesante ver, este lo fue realizado por medio del método del árbol, el que acaba de traer ahora a la pantalla. Y nos dio un estado de más, eso les decía, el que les dije el día de ayer, ¿verdad? Como que me da la sensación de que se puede optimizar. Y si se dan cuenta, el árbol me tiró un estado de más, mientras que minimización me dio solo 4 estados. ¿Verdad? Y pues ni hablar del tema de subconjuntos, que me dio 10 estados, nada que ver, ¿verdad? Entonces, vamos a venir y a utilizar esta tabla, que es el de, S2 era el de aceptación, bien, S2, este era el que hicimos ayer, que vamos a minimizar el autómata del día de ayer. La verdad, como les digo, nunca me había dado este tema de que un autómata por el medio del árbol no me quede óptimo, ¿verdad? Pero pues en este caso así quedó. S2 es de aceptación. Entonces vuelvo e inicio otra vez. Divido en estados de aceptación y de transición. Es este. ¿Quién es el estado de aceptación? Es S2. Y los de transición son todos menos S2, ¿verdad? En este caso serían S sub 0, S sub 1, S sub 3, S sub 3 y S sub 4. ¿Sí? Son mis estados de transición. Procedo a dividir la tabla.
Bueno, la divido. X está dado por todo menos S sub 2. Eliminar la fila. Y está dado por solo S sub 2. Voy a copiar estos y eliminar todo esto. Voy a subir este para que quepen aquí en la misma pantalla. Aquí está. Bien, entonces quedamos. No entró de todas maneras. ¿Qué hacemos? Ahí está. Empezamos a colorear. Bueno, acá de por sí ya tengo solo un color, ¿verdad? Aquí ya, esto ya es indivisible, este conjunto Y. Vamos acá. Bueno, y hago S sub 2, S sub 2 y S sub 4 están en X, ¿verdad? Ah, no, perdón. S sub 2 está en. Voy a bajar este también mejor porque no lo miro. Aquí está. Bueno, S sub 2 está en Y, ¿verdad? Y. S2 está en Y. S4 está en X. Aquí lo veo. Entonces, este le pertenece X. ¿Sí? X. Bien. S1 está en X. S2 está en Y. S2 está en Y. S3 está en X. S2 es Y. S2 es Y. S3 es X. Aquí tengo S2Y. S2Y. ¿Sí? Procedo a colorear. Bueno, acá le pertenece un color porque es. Acá le pertenece un color. Este es otro. Este es otro. Y aquí otro color. ¿Sí? Ahora sí, vuelvo y divido. ¿Verdad? Esta es la primera iteración. Ahora lo vuelvo y divido. Bueno, digo, Y es este, ¿verdad? Y, pues ya está dicho. Y es este subconjunto. No hay problema. X me va a tocar a mí S sub 0 nada más. S sub 0. Este es Y, este es X. ¿Qué otro tenía? W va a ser S sub 1. Lo tengo. Y Z será los restantes, que si no estoy mal es 3 y 4, ¿verdad? 3 y 4. 3 y S sub 4, ¿verdad? Vengo y pues dibujo la tabla, ¿verdad? Y queda igual, no hay problema. X queda solo con S sub 0. W queda con S sub 1. ¿Sí? Y Z queda con S3. S sub 3 y S sub 4, perdón. Z. Voy a quitar todo esto. Ahí está. Bien. Procedo a actualizar la numeración. Aquí estoy. Bien. Voy a traer esto. Aquí está. S sub 0 con X, perdón. S sub 0 con A me voy a S sub 1. S sub 1 ahora es W. S sub 0 con X me voy a S sub 2. Obviamente aquí Y no cambió. Y sigue siendo 2, así que no cambia. Bien, S sub 0 con Z me voy a S3. S3 es Z mayúsculo. Entonces lo actualizo. Ya terminé. Y queda igual. Esto ya lo habíamos visto. Y no cambió. S sub 1 con Z me voy a X. S sub 1 con Z me voy a S3. ¿Quién es S3? Z.
Bien, aquí le corresponde Z. Eh, S3 y S4 no los toco porque Y quedó igual, ¿verdad? Si se dan cuenta, Y era, S sub 2 ya era indivisible desde una vez, entonces yo ya no lo toco. Aquí queda igual, claramente, ya con el estado o el conjunto Y. Y digo, bueno, S sub 2 con Z me voy a S4. S4, ¿dónde está? S4 está en Z. Entonces acá le corresponde Z. Procedo a colorearlo. Perdón, esto no era acá, era aquí. Aquí está. Procedo a colorearlo. Eh, aquí coloreo este. Todo está del mismo color. Estos están iguales. Mismo color. Mismo color. Aquí está solo uno del mismo color. Y aquí está solo uno del mismo color. ¿Sí? Aquí estamos. Bien, entonces como ya es indivisible, procedo a generar mis últimos y mis estados finales. X pasa a ser S sub 0, Y pasa a ser S sub 1, W pasa a ser S sub 2 y Z pasa a ser S sub 3. ¿Sí? Bien. Hago mi tabla final de transiciones y lo copio. ¿Verdad? Por ejemplo, acá, S sub 0 ahora es S sub 0. W pasa a ser S2, Y pasa a ser S1, Z pasa a ser S3. Bien, vamos con S1. Traigo este. S1 pasa a Y pasa S1, que es W, perdón. W pasa a ser, este no era, primero era la aceptación, Y. Este, este pasa a ser S1, Y es S1, Y es S1 y Z es S3. Aquí me estoy guiando. Ahora vamos con S2. S2 es W. Ahora sí traigo el de W, que es este. W es S2, ¿verdad? Es S2. E es S1. Z es S3. La salvedad que S1 es de aceptación y S2 es de transición. Y vamos con el último, que sería S3, que es Z. Es este, solo es necesario que me traiga uno, no los dos, porque para eso están en conjuntos. Y solo tiene una transición. Y Y es S1. Le voy a quitar el coloreado y solo dejo el coloreado de S1, que es el de aceptación. Vengo y procedo a hacer mi grafo. Vamos a ver cómo queda. S sub 0. Inicio. S sub 0 con A. Me voy a S2. A S2. Con A. Con XY me voy a S1. X. XY. Me voy a S1. S1 es de aceptación. Y con Z me voy a C3. S3. Z. S1 con XY me quedo en S1.
XY. Y con Z me voy a S3. Z. S2, con XY me voy a S1, XY. Voy a bajar este, ahí está. Y con Z me voy a S3. Z, ahí está. Y 3 con H me voy a S1. Con H. Y si se dan cuenta, pues justo lo que platicábamos el día de ayer, ¿verdad? Que el resultado del autómata, ya lo perdí, aquí está. Tenía este estado, lo miraba yo como de más y al momento de pasar la minimización de autómatas, se pudo minimizar todavía un poquito más. Se quitó un estado, ¿verdad? Pasamos de tener 5 estados a tener 4. Tal y como fue el resultado de minimizar el autómata de 10 estados que me dio por subconjuntos. Entonces tenemos 3 tipos de autómatas. Ese es lo bonito, este es lo bonito. La primera vez que me queda un ejemplo así, tenemos este que fue por subconjuntos con 10 estados, este que fue con 5 estados con el método del árbol y estos que son de 4 estados que ambos sufrieron la minimización y se pudo optimizar estados. Entonces son los resultados de nuestros algoritmos o nuestros métodos de análisis léxico o generación de autómatas que vimos en el curso, ¿verdad? Obviamente este viene también de este tema, de la generación del AFD por medio de Thomson, ¿verdad? Entonces, con este tema damos por concluido el análisis léxico. ¿Dudas hasta acá en general, en concreto, del análisis léxico? ¿Alguien quisiera preguntar algo? ¿No se entendió el tema del día de hoy? O cuestiones así, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? Cuéntenme, comenten. ¿Todo claro, dice? ¿En general todo bien? Bien, todo claro y de cierta forma entendido. Sí, es cuestión de practicar, ¿verdad? Practiquemos, siempre practiquemos, ¿verdad? Como les dije, la minimización de autómatas, al día de ayer les dije, ¿verdad? Los ejemplos, no vamos a encontrar un ejemplo así bastante complejo. Entonces no lo vamos a encontrar así muy largo, simplemente es de práctica. A mí me gustaría pues ahí comentarles a ustedes que tampoco los voy a decir que los certifico, ¿verdad? Eso ya es cada quien, pero sí he visto a muy buenos estudiantes acá y les puedo decir de que con esto ya llevan cierto contenido de Compi 1 ya aprendido, pero no bajen la guardia, ¿verdad? No se confíen, por favor. En Compi 1 van a volver a ver estos temas, ¿sí? Pero no se confíen, o sea, ustedes entren a clases, si ven los mismos ejemplos, sea con quien sea el catedrático que lo lleven, no se confíen y vuelvan a estudiarlos, o sea, no está de más una hora y media de clases y volver a ver el método del árbol, el subconjuntos, Thompson y minimización, no se confíen. ¿Por qué les digo esto? Yo solo doy en la mañana, sí, yo solo doy en la mañana. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, a mí me crashea un poco porque a mí me pasaron en un programa de curso de lenguajes y lenguajes todavía alcanza un poquito de gramáticas, es decir, la introducción del análisis sintáctico. Pero me he visto cuando yo doy aquí el curso que en semestre no se ve esto.
Entonces me quedo así como que en el aire. Entonces, ¿qué se ve en semestre? ¿Qué se ve en semestre en lenguajes? Si a mí el programa que me designaron la escuela, pues son los temas que estamos viendo. Pero pues la práctica o este ejercicio me ha enseñado que sí podemos y sí podemos como que venir y empezar a ver estos temas ya de del análisis léxico y profundizar ya, porque a la larga en Compi 1 pues pila ya no existe, o sea, el método de pila no es, no hay, no hay método, es que el método de pila no se usa, pero sí se ve estos temas de análisis léxico que estamos viendo, así bastante fuertes. Y pues la verdad que a mí me favorece o me gusta más enseñar esto que pila, porque ya después en semestre con compi van a dar muchos, sí, se van a dar contra la pared, ¿verdad? Entonces, para ir cerrando el tema de análisis léxico, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuál fue el método que les costó más entender? ¿Cuál es el método con el que se pierden? ¿Verdad? Me gustaría saber ahí el punto de vista de ustedes. Subconjuntos. Subconjuntos es bien largo, la verdad es muy largo, muy tedioso y o sea, hay un cachito no complicado, sino que la verdad que a mí tampoco me gustaba. Entonces, correcto, es Daniel ahí tiene el punto correcto. Hay un grado más grande de equivocarse, ¿sí? En subconjuntos es un grado más grande de equivocarse. Y les doy ahí un spoiler, ¿verdad? Para que nos vayamos preparando para el siguiente curso. Los principales métodos de análisis sintáctico se basan en la cerradura de subconjuntos. Entonces, los métodos de análisis sintáctico es como un subconjuntos con esteroides, ¿verdad? Es de más, es un conjunto, es como un método de subconjuntos mucho más grandes. Ah, sí, muchos. Por ejemplo, hace poco, bueno, el semestre pasado empecé a ver, vimos un ejemplo en el curso en el cual ya porque ahí ya estamos hablando de tablas de análisis sintáctico, ya es análisis sintáctico, pero la cerradura, el concepto de cerradura es el mismo, pero ya es a nivel sintáctico y el ejemplo nos dio 29 subconjuntos, 30 y algo así, y el ejemplo lo di en 3 clases, ¿verdad? Tres periodos, ¿verdad? El martes, el jueves y el siguiente martes se terminó, ¿verdad? Y nos quedaron alrededor de 30 estados, por ahí 29, 30, 31, no me recuerdo, pero sí fijo mínimo 29 estados, ¿verdad? Entonces, nunca terminaba esa cuestión, va, y nunca terminaba, y yo creo que hasta yo me había arrepentido de poner un ejemplo así, y eso que la gramática era bastante pequeña, y nunca termina. Entonces yo sentía que, yo decía, peor si aquí ya metí las patas y estoy haciendo planas y nunca termino, pero sí íbamos por buen camino, y los compañeros también iban ahí tomando sus anotaciones, ¿verdad? Entonces sí, íbamos ahí viendo el tema del LR1, que es en este caso es el tema más grande, ¿verdad? Pero ya regresando, pues es importante ahí que pongamos mucha atención en el método de subconjuntos. Bien, siempre me gusta hacer esto, la verdad que parezco disco rayado, le decíamos antes en mi tiempo, ¿verdad? Tal vez ustedes ya no saben qué es ese dicho, pero un disco rayado es, o sea, antes pues, usaban CDs para escuchar música y cuando iba rayado, la lectora de disco repetía la porción donde estaba rayado, el segmento o el sector del disco. Entonces ustedes me ponían un disco de música y en cierto, por ejemplo, en el minuto con 10 segundos, digamos, encontraba el rayón y regresaba a 8 segundos, ¿va? Y de ahí otra vez y regresaba. Eso se le denominaba disco rayado. Entonces, cuando alguien repetía las cosas, decía, parece disco rayado.
Entonces, en mi caso, pues parezco disco rayado diciendo esto, siempre lo digo, la verdad, pero me gusta. El premio de Turing es como, por decirlo así, es el premio Nobel de las ciencias de la computación. Recordemos que el premio Nobel, estamos hablando del premio Nobel de la Paz, el premio Nobel de literatura, de química, de física y de medicina, si no estoy mal, ¿verdad? Son los premios Nobel que existen. No existe matemática, no existe un premio Nobel de matemática y todas esas cuestiones, pero ya al transcurso de los años se han dado otros premios que tratan de venir y hacer ver la importancia de estas ramas de la ciencia. En el caso de nosotros que somos sistemas, está el premio de Turing, en honor a Alan Turing. Si ya vieron, y sé que ya muchos vieron, la película de Código Enigma, creo que yo la conozco como Código Enigma, no sé muy bien cuál es la traducción. Él es Alan Turing y en honor a él se crea el premio de Turing, lo crea la Asociación para la Maquinaria Computacional, la ACM, que le conocen, crea el premio máximo de Turing. Entonces, si alguien hace un aporte a las ciencias de la computación y es reconocido mundialmente, tal y como pasa en el premio Nobel, se le premia con el premio de Turing. Entonces, en el año 1976, estas dos personas que ven en pantalla, se les otorgó el premio de Turing por la generación de autómatas finitos y sobre todo los no deterministas, ¿verdad? Que ellos generan, obviamente en el 76 lo recibieron, pero su investigación iba mucho más antes, posiblemente en el 70, 60, ellos empezaron a desarrollar la teoría de autómatas, ¿verdad? Contenido que nosotros estamos aprendiendo el día de hoy, estamos finalizando, porque hoy es en nuestra última clase de análisis léxico. Es bastante interesante, me gusta mucho, me fascina todo este mundo porque así es la ciencia, ¿verdad? Algo que es bien probado, algo que está bien hecho, perdura por mucho tiempo, hasta que sea demostrado lo contrario. Pero en este caso, llevamos más de casi 50 años de teoría de autómatas y nunca le han dado o lo han refutado. O sea, sigue permaneciendo el contenido que estos dos personas o estos dos personajes introdujeron ya hace mucho tiempo. Y en el 76 se le dio el premio de Turing, pero obviamente esto ya tenía años de estudio con ellos, imagino más de 10 años tal vez, es ir probando las primeras ahí, los primeros autómatas, viendo qué son, que aquí, que allá y todo, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues siéntanse dichosos, ¿verdad? En la universidad donde estamos, con todas sus falencias, y pues también espero que nos alcance el chance para ir platicando un poquito ya al final, tal vez al final del curso, el último periodo, el último día, perdón, de curso, tal vez unos 10, 15 minutos de platicar cómo está la situación de la San Carlos, pero bueno, en medio de todos los males de la San Carlos se brinda contenido de alto nivel, ¿verdad? Contenido que no se brinda en cualquier centro universitario. Sí. Entonces, básicamente, pues eso les quería yo enseñar, de dónde viene el contenido, qué es lo que ha logrado todo este tema de los autómatas y dar por finalizado el tema de análisis léxico. Recapitulemos un poquito. Análisis léxico es aquella fase del compilador que nos dice sí o no, ¿verdad? Eso nos dice el análisis léxico, sí o no. ¿Cuál es el fin del análisis léxico? El objetivo del análisis léxico es generar un autómata finito, finito determinista, un AFD, que se encargue de decir ese sí o no, esa decisión, si acepto o no acepto. Ese es el fin del análisis léxico, generar el AFD. Y el AFD se encarga de decir sí o no. Ese AFD que modela un patrón, ¿verdad? Estamos modelando un patrón.
Y ese patrón o este patrón modelado que sería el AFD, ¿qué me va a validar? Me va a validar el lexema. El lexema es el que pasa por los estados, por la máquina de estados, que es el AFD, para obtener, si lo acepto, yo ya tengo algún método, ya ustedes, y eso ya es a nivel de programación, para generar el famoso token. El token lo voy listando, valga la redundancia, en una lista, y dicha lista es la que entra a nuestra siguiente fase del compilador, que es lo que vamos a ver ya el día de mañana, y empezamos con el análisis sintáctico. El análisis sintáctico es aquel que ve el orden de los tokens, ¿sí? Mucho ojo, orden de los tokens. Nos olvidamos de caracteres. Ahora vemos orden de tokens, ¿verdad? Y eso empezamos el día de mañana con el tema de análisis sintáctico. No, mañana no hay examen, ¿verdad? Mañana no hay examen y eso ya lo he comentado, lo voy a volver a subir, lo voy a subir en Wedi. Mañana no hay examen, el examen será el día lunes. ¿Por qué? Porque el día viernes no hay clase, ¿verdad? Entonces, la verdad que no quería correr. No quería correr. El día de mañana tengo un día un poco, esta semana ha sido un poco, bueno, estas semanas han sido un poco apretadas y prefiero tomarme un poco de tiempo y también el día de ayer tomé unos minutos. Entonces, la verdad no quería venir y dejar no quería venir y dejar al azar. Si mañana hacen paro. En ese tema, yo la verdad no sé. Ahí sí que es un tema un poco complicado hablar de eso. Bueno, aquí, bueno, voy a parar de grabar, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso un poquito. Gracias por la